Se ha licitado estos días la construcción y lógicamente los vamos a presentar. Después, los últimos que se presentarán serán Casaderos Casaderitos, que son los túneles que van a ser los más largos. Uno corto, Casaderitos pequeño, y el Casaderos grande, de 3 kilómetros aproximadamente. Entonces son túneles previstos en el área vial. En el área de hidráulica, sí, tenemos varios túneles en ejecución. Estamos hablando del túnel Ibirizu, por ejemplo, 2 túneles Juntas y Cehuencas, que ya se han concluido. El túnel Miguillas, que en el proyecto hidroeléctrico al sur de La Paz, que también se está construyendo por Sinohidro, está con varios avances, ¿sí? Y bueno, los del Sillar que ya han sido concluidos, ¿no? Entonces son los túneles actualmente en ejecución. A ver, algunos antiguos, se tiene el San Rafael, que fue uno de los primeros que ha ejecutado la Mayer, que es una empresa potente de Alemania. Toda esa zona, la estabilización del Cotapat Santa Bárbara, son obras tremendas, muy buenas en cuanto a la ingeniería y el avance de la ingeniería. Aquí en el Sillar también se tiene un conjunto de puentes, viaductos, fundaciones profundas de relevancia, entonces creo que están ejecutando bastante bien, ¿no? Entonces, ese es el contexto general de los túneles en Bolivia. Y en Latinoamérica, que he visto varios, por ejemplo, el metro 2 de la línea verde, ampliación de la línea verde en Sao Paulo por la empresa Metro. También algunos túneles, como la primera línea, por ejemplo, del metro de Quito, que es en realidad una obra muy relevante para Quito o para Ecuador en general. Después, el último túnel que vi es Paseo del Bajo en Buenos Aires, una obra también relevante en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, entre otros que se están planeando. Bueno, en Venezuela ya no hay muchas obras, como ustedes saben, el contexto final. Y el túnel que veía un poco a distancia era en Colombia. Hay una vía rápida que se está realizando, entonces, lógicamente con otros bancos financiadores. Y los que vamos a hacer ahora nosotros como empresa en Perú, una carretera de salida principal de Lima hacia la Amazonía, es una autopista que van a desdoblar y bueno, se llama Carretera Central, y esta carretera central es aproximadamente de 135 kilómetros de longitud, y ahí se va a ver muchos túneles, viaductos, y va a ser una obra muy relevante para Perú, con cooperación francesa, y hemos sido nosotros parte de la adjudicación para ir a hacer los estudios allá. Entonces, en contexto general así de túneles y que se van a construir. Bien, entonces, en general las obras geológicas, las obras subterráneas tienen un contexto geológico, geotécnico muy relevante, y considerando que se deben hacer un conjunto de ensayos en este tipo de obras, se tiene una incertidumbre importante, ¿no? Entonces, es relevante hacer los estudios para mitigar aquellas incertidumbres que se tienen en cuanto al conocimiento del terreno para proyectar este tipo de obras. Entonces, en conclusión, se puede decir que las obras subterráneas son obras que tienen una incertidumbre importante y hay que considerar así. Por lo tanto, el análisis, en este caso probabilístico, es muy relevante para este tipo de obras, ¿sí? Entonces, normalmente lo que se hace es tramificar un túnel y a partir del conocimiento de la geología y geotecnia de esos tramos se van designando o se van asignando tipos de sostenimiento, y es verificado mediante también métodos analíticos, que serían esos métodos analíticos, curvas de convergencia, y métodos numéricos, y también lo que ya hemos visto en clasificaciones. A partir de esas clasificaciones, nosotros tendremos una partida del sostenimiento que se va a dar en los túneles, ¿ok? Y aquí el profesor Rodríguez, que por cierto no es mi tío ni familiar mío, pero es muy querido,
Entonces, ha puesto algunas frases importantes, ¿no? El arte de usar los materiales, es la construcción real de las estructuras, porque son obras realmente importantes, ¿no? Y ahí hay algunas frases que hacen a la construcción mismo del túnel. Empezamos con lo siguiente, la funcionalidad de un túnel, lógicamente, es interconectar de manera mucho más eficiente en carreteras, en ferrocarriles y lo mismo en obras hidráulicas, ¿no? Pero la función es distinta. Obras hidráulicas, trabajamos con el agua, transportamos agua, caudales de agua, utilizamos mucho el término de infiltraciones, pérdida y alturas de agua, el tema de blindajes, mientras en carreteras utilizaremos más el tráfico como uno de los factores que hay que cuidar. Lógicamente, el tráfico y la seguridad vial, que es fundamental en túneles. Por lo tanto, vamos a hablar un poco de túneles viales, ¿sí? En túneles viales, el factor fundamental es el TPDA, que en este caso le podemos llamar como el tráfico, la intensidad de tráfico. Esa intensidad de tráfico nos da ciertas categorías, en este caso nos da una categoría tipo A, B y C. C un poco dividido en función, así, la categoría de la carretera que se va a trabajar es bidireccional en 2 pistas o en más pistas, ¿ok? Entonces tendremos tipo A, B, C. Y para ello, en función a la intensidad de tráfico que estamos viéndolo acá, ¿no? A mayor a 15.000, por ejemplo, entre 12.000, 15.000, bueno, son carreteras mucho más relevantes con un tráfico importante. Por ejemplo, la carretera nuestra que tenemos, la red vial fundamental 4, que es la que va al Sillar, esa carretera tiene un tráfico de más de 18.000. Por lo tanto, estará en esta categoría de tipo C2, ¿ok? Lógicamente, nuestras carreteras tienen unas intensidades un poco bajas. Si vemos a comparación de otros países, hablamos en simples ciudades, por ejemplo, en un túnel que hicimos en Niterói, entre Río de Janeiro y Niterói, que es una ciudad cercana, vecina, se tiene el puente Niterói, muy conocido en toda Latinoamérica, es el más largo que se ha construido en los 60, se tiene un túnel, y ese túnel tenía 50.000 de tráfico. Entonces nosotros en nuestra escala vemos 15.000 como la más alta, pero tenemos que ver que en otros países tienen unos tráficos, o digo, una intensidad mucho más alta. ¿Okay? Entonces aquí tendremos la longitud de un túnel y tendremos como en la vertical la intensidad. A partir de aquello, lógicamente, tendremos que ver el equipamiento que necesita un túnel, ¿sí? Un túnel va a necesitar un conjunto de equipamientos, no solamente es la excavación y el sostenimiento, sino un conjunto de equipamientos que dan la seguridad del túnel. La seguridad en cuanto a la seguridad vial que necesita y lógicamente toda obra tiene que tener ese elemento que es relevante, la seguridad vial. Vemos entonces equipamientos que se pueda tener: luces de evacuación de emergencia, extintores, teléfonos, señalización, marcas del pavimento como ojos de gato, etcétera, red de control de incendios, vigilancia por TV, iluminación, y etcétera, ¿no? Tenemos ahí diferentes tipos de equipamientos o elementos del túnel que lo componen. Y muchos de ellos son obligatorios y recomendables. Obligatorios en color negro pintado y recomendables en no pintado, ¿no? Entonces, y aquí tenemos las categorías que habíamos visto en la parte superior, categoría A, B y C. Entonces, en la C, cuando tenemos tráficos mayores a 12.500, podemos decir que todas son necesarias. Y en categoría A, cuando el tráfico es bajo, entonces tendremos algunas que son sí relevantes y otras obligatorias, perdón, y otras no tanto, ¿no? Entonces, bueno, entonces aquí esta tabla nos va a ayudar un poco a priorizar el tema del equipamiento en túneles viarios. Túneles viarios.
viales o viarios, ¿no? Otro aspecto relevante para la sección transversal es el ancho de carril, el ancho de la calzada que se debe tener. Entonces, tenemos aquí ejemplos eh, de vías unidireccionales y bidireccionales y los anchos en general recomendados por algunas normas. ¿Ok? Entonces, en Bolivia utilizamos 3.5 o 3.6 como ancho carril y las calzadas estamos tomando aproximadamente 11 metros. Entonces, esos son los rangos en los que nosotros podemos jugar. Muchos de los túneles, algunos de los túneles tienen una medianera, que es un ancho intermedio entre ambos carriles, que puede ser de 2 metros, 2.5 metros, y las bermas nos permite, en todo caso, el tránsito de los peatones, que es una transporte cuando tenemos túneles, túneles en zonas urbanas, ¿ok? Entonces, para la sección transversal que tenemos que adoptar nosotros en un túnel, tenemos que considerar lo siguiente: la intensidad de tráfico, la velocidad de diseño, el carácter de la carretera, sea internacional, nacional, departamental. Cuando tenemos, por ejemplo, si somos una red internacional, hay que ver ciertos camiones tipo, casi como en puentes, los bitrenes que son normales en Brasil, que tendrían que venir al Pacífico. Entonces hay que considerar, lo hemos considerado en ABC para los puentes y lo debemos también considerar para los túneles. ¿Okay? Entonces, probablemente no son muy utilizados en Bolivia, pero si nos abrimos a carreteras internacionales, tenemos que considerar un tráfico dependiendo de ciertas normas internacionales. ¿Okay? La altura máxima de los vehículos aceptada, que es relevante, porque como ejemplo ponemos que algunos de los viaductos de aquí de la costanera han sufrido, han tenido problemas justamente por la altura máxima que aceptan estos viaductos. Entonces, cuando hagamos un diseño, tenemos que considerar en túneles la altura libre, y la altura libre está recomendada acá en el punto número 3, que debe ser 5 metros o 4.6 metros para túneles departamentales. En todo el mundo es 5 o 5.1 metros la altura libre. ¿Y qué es la altura libre? Vamos a adelantarnos un poco para no perder el hilo. Es básicamente esta altura que viene desde la calzada hasta el riñón de un túnel. Esta zona es el riñón de un túnel, ¿sí? Y esta se llama la altura libre. O sea, aquí es una sección típica de un túnel donde tenemos una calzada, otra calzada, el eje del túnel, sistemas de ventilación, la altura libre, que es esta altura que sí debemos cuidar. No solamente en las obras de pasarelas, viaductos, etcétera, tenemos que cuidar en todas las obras en general, ¿no? Y esto debe estar normado. La ABC tiene la norma de tener 5 metros de altura libre o de gálibo, ¿no? Entonces, ahí podemos ir discutiendo cuál sería la más, pero en el mundo se utiliza 5.1. Volvemos a lo anterior. Adoptamos entonces un ancho de calzada de 3.5, en algunos casos 3.6, algo holgado. Lógicamente debe restringirse muchas veces en túneles los pasos y tiene línea continua, entonces el tema de seguridad vial es muy importante. O incluir la medianera que les comentaba. Ya les voy a mostrar una sección tipo del túnel Incahuasi donde se ha previsto esa medianera que estoy hablando. Adoptar también anchos mínimos de franja de emergencia como aceras de 0,70, un poco más, ¿sí? Y dimensionamiento de una sección transversal de túneles carreteros en Bolivia deben tener siguientes aspectos importantes, ¿sí? Sección entre 9, 5.1, ancho de plataforma 9.6, estamos hablando de la plataforma entera, altura libre entre 5 metros, la revancha o por recapamiento 0.1, ¿sí? Que es básicamente el sostenimiento mediante shotcrete que se va a dar al túnel. El túnel carretero, entonces, interprovincial, tenemos estas características.
lógicamente el ancho de la calzada o de la plataforma, en este caso 8.5, altura libre 4.6 y revancha por capeamiento lo mismo, 0.1. Y aquí vemos una sección tipo y vamos a ver los anchos de la calzada aquí. Tenemos una acera, un arcén que al final es relevante tener ese sobreancho, ¿sí? Que es este pequeño espacio que tienes aquí, que es el 0,70 aproximadamente. Una acera de más de un metro es suficiente en ambos lados. Y si tenemos medianera, vendría en el centro mismo de ambas calzadas. Tenemos el eje del túnel y este es el ancho perdón, esta es la altura libre que tenemos, ¿sí? Hasta aquí, alguna consulta de una acción de un túnel típico para una obra viaria. Entonces, hasta aquí las normas nacionales. Esta es la sección tipo que les comentaba, que tiene una medianera que viene de 2 metros aquí. El sistema de drenaje está en el centro, ¿sí? Está en el eje mismo. Tenemos también colectores de diferentes tipos de instalaciones que hay que estudiarlas y complementarlas en un túnel, es obligatorio. En esta sección podemos ver que es una sección optimizada. ¿Por qué? Porque tenemos 2 radios y la altura, en este caso, la altura se mantiene, la altura total, y cuida mucho los hastiales o la altura libre que tengamos, ¿no? ¿Ok? Entonces, la particularidad de esta sección es que es achatada, que tiene 2 radios, ¿no? Y eso lo hace económico porque el perímetro, que es el que se va a introducir el shotcrete y todas las medidas de sostenimiento, es que es equivalente a uno en herradura. Esta es una sección tipo en herradura y esta es una achatada. ¿Ok? Entonces, para temas económicos, vemos siempre que este perímetro sea el óptimo, porque ahí son zonas donde aplicamos el sostenimiento. Hormigón lanzado, pernos, etc. Entonces, bueno, esa es una característica. Los anchos de carriles, en todo caso, 3.5 en este caso, y el arcén 0.5 metros, que está aquí, y la acera 80 centímetros. ¿Okay? Lógicamente está con ciertos tipos de elementos que componen. El túnel Casaderos, que está ubicado, no, perdón, este túnel Incahuasi está ubicado en Muyupampa, que es una zona donde ha caminado el Che, no sé si saben de la historia, es donde se ha escondido el Che, el lugar del Espino, Muyupampa y toda esa zona. Entonces, es una serranía que divide entre Santa Cruz y Chuquisaca. Es una serranía muy alta, y bueno, ahora que estamos en la Virgen de Ucupiña, tienen en la parte superior más alta de la serranía, tiene una virgencita de Ucupiña y en estos tiempos hacen una fiesta tremenda en la zona. En realidad está compuesto de rocas blandas, que son esas areniscas molage, tipo molage, porque tú les rascas a la arenisca y se va, digamos, disgregando esos granos, o sea, el agente cementante es poco. Entonces, de esa roca es una roca blanda, por lo tanto hay que considerarlo aquello. Incahuasi está ubicado cerca a Muyupampa, entre Santa Cruz, cerca a Camiri, ¿ya? ¿Ok? Antecitos de Camiri hay un pueblo que se llama Ipati y por ahí entramos hacia la diagonal Jaime Mendoza. En la misma Jaime Mendoza tenemos el túnel Casaderos, ¿sí? Y tiene esta sección tipo. Ahora me dirán, pucha, ¿por qué tiene otra sección tipo una carretera que es la misma? O sea, primero tenemos el Incahuasi, después más allá tenemos el Casaderos y el Casaderitos, que tiene otra sección, ¿no? Son temas de la administración pública, ¿no? En aquel momento, cuando se ha propuesto esta sección, yo era el fiscal y en esta era otra persona el fiscal, entonces hay criterios distintos en todo caso, ¿no? Esta tiene mayor seguridad vial, porque lógicamente puede haber algún accidente, uno tiene un espacio adicional para el tránsito,
Esta no tendría, pero tendría que tener sobreanchos en alguna zona, que es también un costo. Entonces, son criterios rebatibles que al final no solamente es definido cuando uno hace una obra, no solamente se define en función a normativa, sino también en función a criterios. Entonces, son rebatibles, ambos aceptables. Ok, ¿qué anchos en este caso tendrían? Tendrían 4 metros, ¿sí? De ancho de carril y unos arcenes de 1 metro aproximadamente, ¿ok? Perdón, del arcén tiene, a ver, aproximadamente 1 metro, ¿sí? 1 metro. La otro metro, ¿ok? La altura libre también que se ve acá, igual 5 metros. Sistemas de ventilación, porque son túneles largos, en este caso el Casaderos es muy largo, por lo tanto se tiene por lo menos cerca al ingreso y salida de los portales, se ponen un par de turbinas y esos son criterios para poder poner estas extractores de aire o el sistema de ventilación. Entonces, uno de los más usados es el método austriaco en la ejecución y diseño de túneles. Entonces, se tiene un conjunto de principios para la construcción de túneles o diseño que quiero, en este caso, que es relevante ver en esta primera etapa, porque en todo el mundo utilizamos, y casi todo el mundo utilizamos el método NAM, que es el método austriaco. ¿Sí? Entonces, si hablamos de túneles, siempre vamos a hablar del nuevo método austriaco. Lógicamente, según Müller y, bueno, algunos profesores. Este Müller era profesor del doctor Gabriel Rodríguez, entonces, por eso es que lo he conocido acá y lógicamente en todo el mundo utilizamos esta metodología cuando se ejecutan los túneles, el método drilling and blasting, ¿no? Que sería perforación, carga de explosivos y detonación y retiro del material. Porque con los métodos, en este caso del TBM o el EPB, que el TBM es el Tunnel Boring Machine y el EPB es mediante escudos, que es Air Pressure Machine, es distinto. Entonces, para esas metodologías hay nuevas formas de control y de ejecución. En todo caso, vamos a ver el nuevo método austriaco. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es uno de los principios? El primero, el terreno es un elemento estructural fundamental para el túnel. O sea, que ya no vamos a hablar de sostenimiento, porque el terreno también es parte del sostenimiento. Por lo tanto, cambiamos el concepto de sostenimiento a refuerzo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que el mismo terreno se refuerza. ¿Okay? Una definición o un principio. Es la resistencia original del terreno. O sea, tenemos que llegar a conservar la resistencia original que se tenía mediante ese refuerzo. Evitar el aflojamiento o pérdida de la imbricación. ¿Qué hemos dicho que es la imbricación? Es como el agarre entre las rocas, ¿no? Eso es imbricación. Entonces, evitamos que ese aflojamiento en los túneles, como se ve en esta gráfica, que tenemos, ¿no?, unos aflojamientos. Aquí no está aflojado, aquí sí está aflojado. Entonces evitamos aquello porque esta zona se ha plastificado, por lo tanto perdemos la imbricación que se tiene, que la imbricación es función de la dilatancia que hemos hablado, ¿no? Evitar también el estado de tensiones uni y biaxiales, ¿sí? Entonces aquí tenemos unas curvas de convergencias donde analizamos el túnel en la parte del hastial y tendremos ahí el comportamiento tensional del túnel, ¿sí? ¿Ok? Activar el anillo portante evitando la degradación. O sea que, según el principio del nuevo método austriaco, tenemos que pensar que se genera un anillo, ¿sí? Un anillo portante alrededor del túnel. ¿Ok?
¿Ok? Esto es el efecto arco que nosotros conocemos. Hacemos, por ejemplo, cuando vemos tema de flujos en puentes, o sea, nosotros las pilas siempre vamos a darle una forma, no va a ser rectangular, ¿no? En general le damos una forma elíptica o le damos una forma circular, justamente porque las velocidades del agua llegan a formar este efecto también arco. Entonces, la misma similitud, pero no con las velocidades como se hace en el río, sino con las tensiones. Por lo tanto, el efecto tensional sobre un túnel genera un efecto arco, igual que las aguas con la velocidad cuando chocan con las pilas de un puente. La colocación, otro de los principios, la colocación del sostenimiento es muy tarde ni muy temprano, ni muy rígido ni muy débil. ¿Okay? Ese es un principio que debemos ver cuando aplicamos nosotros el nivel tensional. Aquí, en esta gráfica, ya vamos a ir viendo un poco, pero se ve las presiones y este descenso es cuando vamos excavando, entonces se va generando una caída de presión y en un tiempo, o en este caso no es tiempo, es sino deformación, ¿sí? Aquí vemos esta R es una deformación dentro del túnel, ya esa deformación se llama convergencia y a cierta convergencia, como ustedes ven acá, se aplica el sostenimiento, que es esta línea que se ve acá. Es la rigidez del sostenimiento o del refuerzo que nosotros vamos a construir en el túnel. Entonces, llega a un estado de equilibrio. ¿Sí? Entonces, las presiones bajan y nosotros aplicamos el refuerzo y tenemos un punto estable. Entonces, a eso se refiere cuando decimos que el sostenimiento ni muy tarde ni muy temprano, o sea, ni antes, como se ve acá, ni muy después. Tiene que ser el momento adecuado. Estimar correctamente el tiempo de autosostenimiento, y ahí tenemos las gráficas que ya hemos visto de Barton y también con Vienaski. ¿Okay? Esas gráficas donde ponen en la horizontal los tiempos y en la vertical pondríamos el sostenimiento o el refuerzo. Ensayos previos y mediciones, lógicamente hay que ser ensayos en la ejecución misma, ¿no? Tenemos que medir esos desplazamientos, cada sección, y eso se llama levantamientos de las curvas de convergencia en el túnel. Es fundamental este principio de ir midiendo a medida que vas construyendo. ¿Ok? Lógicamente se ponen en los hastiales unos puntos o unos microprismas y en la parte de la clave del túnel, que es la parte más alta, se pondría otros. Entonces, con un equipo, en este caso, llevando topográfico, vas midiendo cuánto se mide periódicamente, cuánto de convergencia tenemos. Y la convergencia es básicamente la deformación o el desplazamiento hacia el centro del túnel que se tiene. ¿Ya? Eso lo vamos a ir viendo luego. Pero hablemos de convergencia. Cuando hablamos de convergencia es básicamente la deformación que se tiene dentro del túnel. Otro de los principios, el soporte del hormigón proyectado en contacto directo. ¿Sí? Tiene que ser un contacto directo con el macizo rocoso. El soporte y revestimiento de poco espesor, tiene que ser de poco espesor. Entonces vemos aquí uno que tiene bastante espesor y hay uno que tiene poco espesor. ¿Sí? Vamos viendo otros principios. Reforzamiento con mallas, cerchas, pernos, no con incremento de espesores del hormigón. Entonces, lo que se quiere reforzar no es la superficie, sino la zona del anillo que nosotros habíamos visto anteriormente. Es una zona de autorrefuerzo del túnel. Digo auto porque es un refuerzo que se está realizando. Entonces, los pernos van a generar ese anillo.
¿sí? Y el momento de colocación del soporte partiendo de mediciones. Entonces, les decía hace un momento, medimos ¿qué? Las convergencias. ¿Y qué son las convergencias? Son las deformaciones en el túnel. Entonces, aquí tenemos un punto en la clave del túnel y en los hastiales del túnel. Entonces, ponemos nosotros un microprisma aquí, otro microprisma, 3 aquí, y hacemos una triangulación de estos puntos, y a partir de esto nosotros vamos introduciendo más pernos, menos pernos, y vamos mejorando el soporte que le vamos a dar al túnel. Aquí también en este gráfico ponen unos extensómetros, que son unas barras que miden también la deformación, en este caso, desde la profundidad. Con esto solamente medimos en la superficie, y con este otro elemento podemos medir también a profundidad. ¿Okay? Vamos viendo más principios. El túnel es estáticamente un tubo. ¿Okay? Vemos acá. Tubo compuesto de anillos portantes del terreno y el sostenimiento. O sea, este anillo portante que ustedes están viendo y este anillo portante del sostenimiento. Los dos tienen que ser complementarios. Entonces, ante las tensiones que se tengan, ya sean horizontales o verticales de un túnel. ¿Sí? Cerrar totalmente el hormigón cuando el terreno inferior no actúa. ¿Sí? Si esta zona, que se llama contrabóveda, bueno, tiene algunos problemas, hay que cerrar totalmente el túnel con esta contrabóveda, ¿no? Que es básicamente hormigón también. ¿Sí? Y esto no debería hacerse, miren, no se cierra, o sea, porque las tensiones verticales también se reflejan en la parte de la contrabóveda, que es esta parte. Entonces tenemos que cerrar el anillo. ¿Ok? Vamos más. En este caso, la metodología de avance debe ser programado. Hemos dicho calota, destroza. ¿No? Entonces, no debemos alejarnos mucho, ambos deben ser en secuencia. ¿Ok? En secuencia, entonces, calota y destroza, esa es la forma de avance. En lo posible, las excavaciones de la sección plena. En lo posible, excavaciones a sección plena, excavaciones parciales dañan el terreno. O sea, si tenemos excavaciones, calota, destroza, es mucho mejor, dice, que hacer excavaciones parciales. ¿Qué metodología nos da excavaciones parciales? Por ejemplo, la alemán, la belga, en suelos. Pero en rocas utilizamos en general calota, destroza, o calota, avance, destroza. ¿Sí? Eso es, el 1 sería avance y el 2 destroza, o calota, destroza. Son los términos que utilizamos cuando hacemos excavaciones de túneles. La secuencia de excavación es determinante para la seguridad de la obra, ¿no? Entonces tenemos que tener una secuencia de calota, destroza en general. En lo posible, adoptar secciones con perímetros curvos. ¿Por qué? Efecto arco. Ya hemos hablado del agua, entonces lo mismo acá con las tensiones. Velocidades en las pilas de un puente, lo mismo en un túnel con las tensiones que se generan. Capas de revestimiento también esbeltas, interfaces con revestimiento rígido. ¿Sí? Es básicamente lo que habíamos mencionado en el principio anterior, ni muy rígidos ni muy flexibles. Estabilizar el sistema global con sostenimiento, en caso de aguas agresivas, drenes, ¿no? Eso es un otro tema. Y una excavación de un túnel. Aquí en este túnel vemos cerchas, vemos hormigón lanzado, y aquí tenemos unos puntitos, unos cuadritos. No sé de dónde se ha sacado esto del doctor. Yo tengo una foto más simpática, pero mía, propia. Lo pongo siempre en mi Facebook o en mi... Ya lo he quitado, pero siempre está en mi Facebook. ¿Ok? Pero esta foto también está muy bonita. No sé de qué túnel es. Pues bueno. La metodología de ejecución, en este caso, del diseño a la ejecución de un túnel. Esta gráfica lo ha proporcionado... está en el libro de
de túneles de Celada, que les he mostrado cómo bajar, ¿sí? Entonces, Celada, Benjamín Celada con Bienaski nos hacen estas recomendaciones y, y básicamente tiene todos los pasos que uno debe seguir para un diseño de un túnel. Primero, cartografía geológica con técnicas geofísicas y un estado tensional y determinación del estado tensional natural mediante ensayos también. Técnicas geofísicas, sondeos y ensayos in situ. ¿Okay? A partir de esos ensayos in situ y las técnicas que tengamos, antes en los sondeos hacemos laboratorio y a partir de aquello unos perfiles preliminares, que sería un modelo geológico geotécnico. A partir de este modelo tenemos estimaciones del comportamiento tenso deformacional y tendremos plastificación. No, entonces tenemos el perfil geomecánico del túnel. Si hay plastificación, entonces ensayos de post-rotura, que serían básicamente los ensayos de presiometría, etcétera, o presiodilatometría. ¿Ok? Sí, bueno, hasta aquí, importante. Hay que ver también los riesgos geomecánicos y hay que ver el reconocimiento mediante ensayos específicos. Por ejemplo, ensayos de deformación a gran escala, ensayos de hidrofractura, etcétera. Son ensayos muy específicos y especiales. Segunda fase del diseño. Tenemos el perfil geológico geotécnico y tenemos la sección del túnel, o sea, la sección geométrica del túnel. A partir de esto tenemos la selección del método constructivo, definición previa de las secciones tipo, análisis tenso deformacional y vemos si funciona o no. Sí, hasta aquí es semiempírico y hasta aquí numérico. Ya estamos introduciendo el análisis tenso deformacional. Vemos, verificamos, validamos las secciones tipo, si es sí, pasamos, y si es no, volvemos a valorar las secciones tipo de sostenimiento o de refuerzo, ¿no? Ya no hablamos de sostenimiento, a veces me confundo, disculpe, pero es refuerzo por la metodología austriaca. Y si está validada esta sección, entonces definimos los niveles de control que le vamos a dar, principalmente de convergencia. ¿Qué es la convergencia? Es el, digamos, entre comillas, asentamiento del túnel, dentro del túnel, la deformación, ¿ok? Y tendremos el perfil constructivo. Y posteriormente tendremos puesta en obra, refuerzos si es que en algún momento alguna convergencia sobrepasa, entonces aquí hay una flechita, y hacemos un refuerzo adicional, medidas de convergencia, que ya les he dicho que son agarrar puntos en la superficie del túnel e ir verificando en el diseño. En el diseño yo tengo así como mi asentamiento tolerable en fundaciones, en suelos, ¿han visto eso? Si yo sobrepaso esos asentamientos tolerables, tengo que preocuparme y hacer un retroanálisis o un backanálisis al edificio. Lo mismo voy a hacer acá. Si yo tengo convergencias, medidas que no están dentro del diseño que yo hice, tengo que recalcular y tengo que hacer un refuerzo adicional al túnel. Y ahí tendré medidas dentro del límite, estabilización de secciones, etcétera. Y es así la forma del diseño estructural activo. ¿Por qué activo? Porque hay modificaciones. Aquí en estos, en estas preguntas hay modificaciones y aquí también. En todas las etapas, diseño, definición del diseño y la construcción. Entonces, por eso le llama Benjamín Celada activos. Entonces, el procedimiento esquemático, esto viene a partir de las recomendaciones del método austriaco, ¿sí? Entonces, parámetros geomecánicos relevantes, ya hemos visto cómo hacer ensayos en campo, laboratorio, determinamos los tipos de terreno, o sea, cada sección, tramificamos el túnel, tendremos varios tramos, ¿ok? ¿Mediante qué? La hidrogeología, las orientaciones de las discontinuidades, que es relevante, el estado de esfuerzos geostático. A partir de estos tres elementos, yo voy a darle el tamaño, forma y ubicación al túnel.
Después del túnel, después de dar el tamaño, forma y ubicación, determino el tipo de comportamiento del terreno. Cada zona se va a comportar de diferente forma. Ya vamos a ir viendo, ya van a ir aterrizando estos conceptos. Después, la identificación de las condiciones de borde, si tengo algunas cargas adicionales, etcétera. Definición de ciertos otros requerimientos. Sección constructiva, evaluación del comportamiento del sistema tenso deformacional y determinación de las medidas constructivas. Entonces, es el resumen de esto. Esto es mucho más detallado, por eso le decimos diseño estructural activo, y esto que es resultado del nuevo método austriaco nos dice básicamente lo mismo. ¿Ok? El resumen, ¿no? Lógicamente aquí hay un detalle importante. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Tenemos alguna pregunta o se me están durmiendo? A ver, contésteme, por favor. Está bien, Inge, seguiremos nomás. Tiene Inge. Vamos entonces avanzando un poco para tener más espacio el día sábado. Entonces, Geohidra era la empresa del doctor que ha funcionado desde el 2000 hasta aproximadamente 2014, 15, ¿no? Yo trabajaba muchos años ahí. Después de la universidad, trabajábamos hasta las 3:30 en el laboratorio y me iba a trabajar con el doctor, para aprender principalmente, ¿no? Entonces, ahí hacíamos diferentes tipos de planillas, muy modernas, entre no modernas y todo aquello. Aquí, esta es una planilla antigua que hemos hecho esos años. Entonces, clasifica el macizo rocoso con RMR, como ya sabemos, el básico, el corregido, y a partir de las mediciones del campo, ¿no? Estas fotografías son del túnel. ¿Qué túnel es esto? A ver, túnel El Abra. Ah, sí, es el Abra. Entonces, un esclerómetro tipo L para rocas, una brújula. Esta es la brújula tipo CLAR, donde se miden las orientaciones, y este es un esclerómetro, en este caso de hormigón, porque, bueno, está aplicándose un hormigón tipo M, por si acaso. Ahí la rugosidad, eso es importante en levantamiento de campo. Lógicamente las proyecciones estereográficas, este es también del mismo túnel, tiene que ser de Labra, sí, correcto, es de Labra, aquí aplicando aquí la proyección estereográfica, aquí todos los datos, ¿ok? Este levantamiento es una planilla típica del levantamiento de orientaciones, y al final quedaría así. Se analizan los diferentes tipos de falla que se pueda tener, pero para el túnel, ¿no? Que fallas en cuña, etcétera. Esto lo hacía, les decía, ¿no? Que esto lo hacíamos en AutoCAD. Ahora lo hacemos muy bonito en el DIPS. Aquí una planilla de GeoConsult, mucho más robusta, donde se tiene una clasificación mediante el RMR, aquí las proyecciones estereográficas y aquí el GSI, y ya lo conocemos, ¿no? Entonces, interesante. ¿Este de qué túnel es? Déjenme ver un poco, está medio borroso. Este es de un talud, me dice, de Casaderos. GeoConsult ha diseñado junto con la empresa ecoviana esto, y yo vine a evaluar cuando era funcionario internacional para CAF, ¿no? Desde Brasil vine a ver estos dos túneles, aquellos años para el financiamiento. Ok, aquí tenemos refracción sísmica, donde es esto, es el lado, el Abra. Lógicamente ya está muy poblado, antes no estaba poblado, era que compre terrenos esas veces, ahora ya no se puede, está carísimo. Pero vemos un ensayo de tomografía sísmica, en este caso refracción sísmica, en esta ladera del lado Sacaba. ¿Sí? Y los resultados acá, aquí una fotografía del equipo, aquí un domograma y aquí el perfil estratigráfico de esa zona. Esta es una máquina Casagrande de la empresa Álvarez, de Víctor Hugo justamente, Panchito Álvarez. Este es en el sillar y está perforando rotopercusión para la instalación de inclinómetros. Esta es la que tenemos en el GTUMS, justamente cuando fui director, se llegó a la máquina, pero la gestión era del ingeniero Guido León, eso hay que valorar. Pero llegó ese año esta máquina nueva y ahora mismo se mantiene.
Es una máquina que ha costado alrededor de 220 mil dólares o 30 mil dólares, ¿no? Una máquina muy potente, marca inglesa, Dando, que es muy buena. Entonces sirve para las perforaciones, diferentes tipos de perforaciones, hace SPTs automáticos y bueno, hay que aprovechar aquello. Aquí se tiene diferentes tipos de baterías, core barrels en inglés, y ya hemos visto un poco de esto, pero bueno, recordamos un poco. Hay de diferentes tipos, hay de batería doble, simple y el triplex. Y bueno, aquí muestra algunas partes de aquello, ¿no? La cabeza del tubo, tubo del núcleo, exterior, interior, escarificador, que estaría en el número 5, es el escarificador, darle una holgura a la perforación, y un filtro, que es el número 6, que estaría ubicado acá. Entonces, en general, eso es una batería. Los ensayos de permeabilidad, que ya lo hemos visto, los repetimos un poco, el valor del Lujon, que estaría en función en el caudal que se ejerce, la longitud del tramo, como ya hemos visto, la presión, en este caso una presión atmosférica de 1 de referencia, y la presión del ensayo. Entonces, a partir de esta ecuación y este sistema de inyección de agua, nosotros determinamos un Lujon, y esto también ya lo hemos visto anteriormente. Ensayos de laboratorio, ¿qué nos interesa del ensayo de laboratorio? Es tracción brasileña, para ver cómo estamos en tracción, compresión uniaxial o compresión simple, cómo estamos cuando no tenemos confinamiento, porque el sigma 3 es confinamiento y sigma 1 es la tensión axial. Y cuando tenemos triaxiales o cuando tenemos un cierto confinamiento, como estamos en el estado de esfuerzos cuando tenemos confinamientos en el terreno. ¿Okay? Y aplicamos un criterio de rotura para macizos rocosos o rocas intactas. Y bueno, vemos aquí unos ensayos triaxiales, ¿sí? De geocontrol principalmente, pero estos son de muestras de proyectos del exterior. Entonces aquí vemos post-rotura, como ustedes ven, y aquí vemos la parte elástica, elastoplástica y post-rotura, ¿no? Ahí vemos las muestras, en este caso no son de triaxiales estas muestras, no, bueno, sí son, pero se ha retirado, digamos, la celda, ¿no? Para esas fotografías, y recordamos nuevamente esta gráfica que es importante, tensión, deformación. Aquí tenemos la parte donde se acomoda las tensiones, tenemos la parte elástica, un new cracking, que es donde se generan las pequeñas fisuras, y tenemos el incremento de las fisuras, microfisuras que se tiene, el punto pico de rotura y una caída brusca, frágil, que se tiene, y tendremos la parte final de macrocracks, que serían fisuras a mayor escala, ¿no? Entonces, y lo mismo tendremos en las deformaciones diametrales y longitudinales. Eso ya lo hemos ido viendo. Para la resistencia al corte utilizamos una máquina de Hooke, que ya lo hemos visto, que simplemente es aplicación de cargas normales y de corte. Y vemos desplazamientos, y también vemos los desplazamientos cuando se genera el corte normales, ¿no? Para ver la dilatancia. Lo mismo acá, se tiene un núcleo y se está ensayando un núcleo sobre esa fisura. Y tenemos la carga de corte y la normal acá, y también las deformaciones mediante comparadores que se tienen. Este es un equipo, ya lo hemos visto anteriormente, pero recordamos que también se utiliza para túneles. Aquí están los comparadores, ¿no? Este es en horizontal, deberíamos poner en vertical también, pero aquí no se ven que estamos poniendo en vertical. Tenemos un gato, en este caso el gato normal, y tenemos el gato de corte, y todo está computarizado. Ahí se ve, en teoría, el plano de falla que estamos nosotros analizando, y está embebido en un bloque para que trabaje. Normalmente se hace con hormigón o con algún tipo de material. Lo mismo, aquí tenemos a una cierta tensión de confinamiento 1 mayor, es la tensión de confinamiento 50,
tensión de confinamiento 25, 10, entonces tenemos un pico, 2, 3 picos. ¿Cómo dibujamos? 1, 2, 3. En residual tenemos 1, 2, 3. Tenemos 1, 2, 3 puntos. Linearizamos y ese es el criterio de rotura en residual. Y linearizamos en pico, tenemos otro. ¿Cuál utilizamos? Para obras. Si el terreno ya se ha movido, utilizamos el residual. Si el terreno no se ha movido, el pico. Pero en general, podemos utilizar el residual, ¿no? Que es estas tensiones residuales. ¿Okay? Eso ya lo hemos hablado anteriormente. Y aquí tendremos cómo baja la resistencia, lo que les decía, que puede ser muy relevante. O sea, es relevante, ¿no? En esta presa donde les comenté, es una presa Langostura que está ubicado en Omereque, o cerca de Omereque, en el municipio de Omereque. Les muestro el informe de esta empresa francesa. Ellos realmente han mostrado que puede ser muy relevante, ¿no? Puede pasar de 30 a 10, y eso es importantísimo. Entonces aquí, esa influencia de la humedad, ¿ok? Influencia de la profundidad, esto ya lo hemos visto, y bueno, aquí tenemos algunos resultados con la influencia de la profundidad, mayor a 50 metros y profundidades de 20 metros, ¿no? Entonces, ahí tenemos unas clasificaciones que ya lo hemos visto, ¿no? Del RMR, tenemos la tablita para la resistencia a la compresión axial, para las juntas, valoramos el RQD y los espaciamientos, valoramos la continuidad, apertura, rugosidad, todos esos valores, corregimos al final el RMR, ¿ok? Y con esto podemos nosotros estimar. Según Barton, nuevamente, ya lo hemos visto hace poco, lo estamos repitiendo. Según Barton, ¿qué parámetros teníamos? El RQD y el JM. El RQD, básicamente los trozos mayores a 10 centímetros sobre el largo. Tenemos el JM, que son las familias de discontinuidades. Tenemos el JR, la rugosidad del terreno. JA, la alteración. JW, que dependerá mucho de las condiciones de agua, filtraciones. Y SRF, que es el factor de las tensiones del macizo rocoso. Después, Hooke, que hemos visto. Si en Hooke simplemente asociamos el macizo rocoso a estas figuras y a esta descripción, entramos y con la condición de la junta, entramos acá, el estado, y determinamos un GSI para el tipo de terreno. Con eso podemos darle nosotros un sostenimiento al túnel. Lo mismo con el GSI, ¿no? GSI para Flysch, ¿no? Para Flysch, que son rocas más blandas. Entonces tendremos otra cartilla que Marinos y el profesor Hooke nos han dado en su último artículo, ¿no? Ha dicho, esto es para rocas competentes, ahora voy a hacer para unas rocas blandas en función de la experiencia en Atenas, donde trabaja el profesor Marino. Y yo quisiera dejar hasta aquí la clase de hoy y no cansarles mucho. Mañana continuamos. ¿Les parece? Sí, sí está bien, Inge. Bueno, señoras, buenas noches.